Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Buenos Días Madre Esfera. Ya sabéis que en cada episodio intentamos acercaros temáticas, personas, proyectos, iniciativas, libros que os pueden interesar, os pueden ayudar, os pueden entretener en esta tarea tan intensa y tan bonita y tan intensa, sí, digamos intensa, con todos sus matices, que es la crianza y la educación. Y hoy os vamos a traer un temazo y sobre todo ahora que fijaos en qué época estamos, acabamos de pasar los exámenes, hay gente que todavía está pasando los exámenes finales, vienen las extraordinarias, ¿vale? Vienen las repeticiones, los que se han quedado para junio, para julio, y es un tema que nos puede preocupar mucho a las familias cuando van avanzando según qué edad nuestros hijos, nuestras hijas. Hoy vamos a hablar sobre cómo estudiamos, cómo aprendemos y ese momento tan temido que es en el que nos quedamos en blanco. Y en blanco es como se llama precisamente el libro que nos ocupa hoy y que ha escrito Juan Fernández, que ya ha estado aquí con nosotros y al que doy la bienvenida de nuevo. Juan, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Mónica. Se te ha olvidado decir que el prólogo es muy bueno, que lo escribe Hombre, alguien muy bueno. no, no me acordaba de eso. No sé quién, no sé de quién será, no sé de quién No será. sé, que lo miren los lectores, ¿verdad? Y que averigüen. Juan Fernández, profesor, estuviste con nosotros hace un par de años con tu primer libro, precisamente hablando sobre educación, sobre educar en la complejidad, más específicamente dedicándote a la parte de la crianza más relacionado con el mundo de la paternidad, de la maternidad, desde un enfoque un poco más genérico. Y retomamos contigo de nuevo el capítulo de la escritura porque vienes con este nuevo libro, a ver que se acerque, a ver si yo lo consigo aquí, en blanco. Cómo focalizar la atención, la memoria y la motivación para aprender, publicado por Plataforma Actual, y que es una guía para familias, docentes, opositores y aprendices de toda clase para optimizar su esfuerzo. Y sí, efectivamente el prólogo es mío, pero es lo último que podéis dejar porque el libro es una joya, amigos. Esto es lo primero que tengo que decir y no Bueno, porque me lo haya gracias. leído muchas veces, que es verdad, porque es que me lo he leído un montón de veces, pero es que de verdad es muy útil y está muy bien. Juan, enhorabuena. Bueno, muchas gracias. La idea era esa, vamos, que la gente al leerlo y fuera descubriendo que puede aprender a aprender, ¿no? Que puede ser cada vez mejor aprendiz y también, pues sobre todo pensando en eso, en las mamás, en los papás, que muchas veces tienen esas inquietudes, ¿no? De cómo podemos ayudar a estudiar con pistas muy concretitas y también con un marco general, pues para contagiar esa mentalidad, ¿no? De que siempre se pueden hacer cosas para aprender, que uno no nace sabiendo aprender o que uno no se le da bien aprender o mal desde el principio y ya no se puede hacer nada. Se pueden hacer muchas cosas que es un poco de lo que va el libro, ¿no? De qué cosas puedes hacer, sobre todo para mejorar en esa tarea que dura toda la vida realmente. Y además nos lo cuentas desde tu perspectiva de docente, pero también de estudiante, porque tú sigues estudiando, sigues Sí, formándote, estás haciendo el doctorado de exacto. psicología, Sí, con el mérito que tiene eso a estas alturas de nuestras vidas, sí, con familia, con estoy un poco trabajo. oxidado, sí. Y por eso tiene, es tan interesante y me parece que, que lo escribes desde un sitio que quizás te haya removido mucho, ¿no? Es decir, ¿y si no estoy estudiando tanto tiempo invertido y si no lo estoy haciendo bien? Sí, así es. Cuando miro mi vida de estudiante, pues sí, lo pienso, que me faltó, pues eso, la reflexión esta de la que hablábamos al principio. Y por eso me vi como animado a escribir este libro, ¿no? Porque yo hubo una época en la que fui buen estudiante y hubo otra época en la que fui muy mal estudiante. Entonces, para mí, claro, no es algo continuo, ¿no? No hay una continuidad, pero yo convivo con un montón de personas que se viven a sí mismas como malos o buenos estudiantes, como si fuera algo fijo y estable. Y repasando esa historia personal mía, pues claro, yo pensaba, ¿qué me hubiera venido bien leer, ¿no? ¿Qué hubiera
algo que me hubiera hecho pensar, que me hubiera provocado un poquito para cambiar de hábitos o para pensar en qué estaba haciendo mal en cuanto a los horarios, los hábitos, ¿no? Un poco lo que es como lo más cotidiano, ¿no? Yo creo que el día a día es súper importante, súper importante. Y entonces ahí, pues hablo mucho de los hábitos, ¿no? A lo largo de todo el libro hay como una especie de hábitos que muchas veces son maneras de hacer y otras veces son maneras de pensar. Porque yo creo que hay como hábitos de acción y luego hay hábitos de pensamiento. Entonces va por las dos vías, ¿no? Entonces, bueno, propongo algunas ideas que son cosas que puedes hacer para organizarte o para no distraerte. Y luego hay otras propuestas que son más dedicadas a hábitos de pensamiento, de pensar en voz alta, de empezar a confiar un poco en diversas estrategias, como esa reflexión, ¿no? Y yo creo que eso es lo que me faltó a mí en, en mi época de fracaso. Esos hábitos de pensamiento, como de pararse y decir, a ver, esto que estás haciendo no funciona, deja de hacerlo y busca maneras alternativas de hacerlo, porque si sigues haciendo lo mismo es probable que el resultado sea igual. Y al final eso afectó mucho a mi autoestima y a mi propia vivencia como estudiante. Y como eso lo veo en otras personas, pues también era también como lanzar esa reflexión y decir, ojalá esto te ayude, como me ha ayudado a mí a posteriori después de muchos años. Oye, y teniendo en cuenta que esto es tan común, esto que estás comentando tú, luego cada oyente lo trasladará a su vivencia personal, pero estoy convencida de que cada uno hemos vivido eso de alguna manera o de otra, ¿no? Porque es muy común. ¿Cómo es posible que no exista más conciencia sobre que no nos enseñan a estudiar o no se nos enseña o los profesores no sé si os Mm. forman en No, esto, ¿no? no. ¿O qué? En general no, es verdad. Que en primaria sí, en primaria tú tienes carrera infantil y primaria sí. Pero mira, yo también soy padre de niños de primaria y me parece muy importante cómo durante la primaria ellos van formando como su propia visión de sí mismos como estudiantes. Me parece súper interesante y me parece que deberíamos de tener mucho más cuidado, ¿eh? Porque acaban infantil y el cole es un lugar fenomenal donde se lo pasan bien, ¿no? Y en primaria empiezan a tener experiencias de que a veces no lo hacen bien y muchas veces eso les va llevando a la idea de es que esto no se me da bien, es que claro, es que no, yo lo vivo en casa también. Jo, ya hay esta asignatura, es que me cuesta un montón. Y ahí hay como los inicios de lo que luego puede pasar en secundaria, ¿no? De bloqueos o de historias, ¿no? Y es muy importante, ya te digo, como reelaborar verbalmente eso, me parece muy importante. Es como, bueno, pero ¿qué te ha pasado exactamente? Pues que te has despistado. Bueno, pues vamos a ver, ¿por qué te has despistado? Pues te has despistado porque, bueno, podemos intentar que la siguiente vez esto no pase o no ocurra y así a lo mejor si no te despistas, tal vez la siguiente vez lo hagas mejor. No va a ser magia, no vas a hacerlo perfecto, pero no pasa nada. Vamos a ver qué es lo que te ha distraído, intenta cambiarlo, háblalo con la profe o con el profe y a ver si la siguiente vez lo hacemos un poquito mejor, ¿no? Es como esta idea de causa-efecto, ¿no? Las cosas tienen una causa-efecto, porque a veces la sensación de descontrol que tienen los niños es muy fuerte. Es como, me ha tocado un buen tutor, pues todo va genial. Me ha tocado un mal tutor, ya no puedo hacer nada. Se me dan mal las mates, ya no hago nada, ya no puedo hacer nada, ¿no? Y el descontrol es lo más desmotivador que hay, porque es imposible motivarse con algo de lo que sientes que no tienes ninguna capacidad de acción. Si piensas que algo es así y nunca va a cambiar, pues es que eso no te moviliza a hacer nada. Entonces, esa reelaboración verbal es el primer paso para motivarse y para empezar a tener esos hábitos de acción que te decía. O sea, los hábitos de pensamiento llevan a los hábitos de acción, tomamos medidas y entonces recogemos los resultados siempre con una mirada bondadosa y con una perspectiva, ¿no? Ya digo. Claro, hablas de motivación como si surgiese, y además de esto hablas en el libro,
Y hay además siempre que se habla de motivación, hay una nube de murmullos, ¿no? Nos motivamos solos, nos motivan los demás, tenemos que motivar a nuestros hijos, no los motivamos, porque si los motivamos demasiado, ya Ya, ya, total, es así, sí. hay un término medio, la motivación se nace, crece, se Claro. reproduce. A ver, lo que en la motivación en el aprendizaje, realmente tiene como dos ideas que para mí me han ayudado mucho, ¿no? Por simplificar como 2 patas. La primera es que no hay una motivación intrínseca o intrínseca como si fuera el día o la noche. En el fondo hay un batiburrillo ahí de cosas, ¿no? Entonces, es importante vivir en ese equilibrio y que las motivaciones extrínsecas, o sea, las motivaciones de fuera, vayan siendo siempre reguladoras, ¿no? Lo importante no es que sea extrínseco o intrínseco, sino que la regulación sea cada vez más interna. Es decir, yo puedo decir, o tú, por ejemplo, que me estás aguantando toda esta charla, puedes decir, mira, yo lo hago y después pues me voy a dar un premio. No sé, me voy a comprar un croissant. Pero tú te gestionas en el fondo, ¿no? Esa es una regulación interna. El problema sería decir, bueno, pues esto lo estás haciendo porque después yo, por entrevistarme, te regalo un croissant. Entonces, lo importante es que la regulación vaya siendo interna y por eso esas charlas de, bueno, es importante eso, como que tú gestiones tu frustración, tus propios recursos, tu forma de premiarte de una forma constructiva. Oye, pues, ¿qué te apetece hacer? Bueno, una cosa que te apetezca hacer que no sea muy bestia, pues eso es muy importante, ¿no? Y la segunda idea de la motivación es que la motivación es consecuencia casi siempre del logro. Es decir, es muy difícil motivarse para algo que no has conseguido. Por eso, los docentes deberíamos de asegurar altísimas tasas de éxito iniciales, siempre, para construir desde ahí. Entonces, la motivación se orienta siempre a acciones, o sea, es una motivación, es enfocar la energía hacia un objetivo porque pensamos que podemos alcanzar ese objetivo. Si pensamos que nunca vamos a poder alcanzar ese objetivo, es imposible. Entonces, claro, hablo mucho de objetivos. Esto de los objetivos lo desarrollo mucho en el libro, porque si mis objetivos son súper lejanos, los veo más inalcanzables. Una muy buena manera de aumentar la motivación es fijarse objetivos que sean más asequibles y más cercanos, de forma que podamos comprobar que estamos consiguiendo aquello que nos hemos propuesto. Y fomentemos esta creencia, ¿no? Este hábito de pensamiento, como digo, de que realmente, efectivamente, quizá no estemos todavía donde al final, pero sí estamos en el camino hacia ese objetivo. Entonces nos vamos motivando porque seguimos en el camino de ese objetivo, ¿no? Y a veces, claro, si tú en septiembre, por ejemplo, por poner un ejemplo práctico, el objetivo es aprobar las matemáticas, pues eso es un objetivo muy poco motivador, porque en el fondo, vete tú a saber hasta junio, ¿no? O a veces, ¿qué pasa, no? Pues el objetivo es aprobar todas. Pues de septiembre a junio es que es muy difícil motivarse solo por eso. Hay que ir poco a poco poniendo objetivos más asequibles que además al conseguirlos, pues te permite decir, oye, mira, esto lo estoy consiguiendo. Entonces, ayudaríamos mucho si no nos planteáramos esas metas a veces tan grandiosas, ¿no? Y fuéramos un poco más buscando objetivos cercanos que sean asequibles y que todos podamos sentir que estamos yendo hacia ahí. Mm. Claro, lo que pasa es que ahí implicaría que todos tuviésemos el mismo objetivo, que desde la escuela y desde la familia y desde el alumno a la alumna nos pusiésemos de acuerdo y tuviésemos todos el mismo objetivo, que no se suele dar. Claro, Mm. por eso es importante transmitir y por eso el libro está escrito en un lenguaje amplio, porque idealmente deberíamos de compartir todos el objetivo de que el objetivo es el aprendizaje. Porque aquí vuelve a pasar otra cosa, que no es lo mismo motivarse para conseguir algo que motivarse para evitar algo. Ujú. Motivarse para Ujú. evitar algo suele ser muy malo. Sí, no, ¿por qué vas a esta reunión? Voy porque quiero estar y quiero aprender. ¿Por qué vas a esta reunión? Voy para que no me despidan. Uf, una motivación defensiva, ¿no? O ¿por qué has hecho esto? No, hago esto para que no me pongan un negativo, para que no me castiguen, para que no se rían de mí. Eso también es muy desmotivador. Nuestros objetivos no tienen que ser de lidiar, de evitar las circunstancias, tienen que ser objetivos de conseguir cosas.
y deberíamos de compartir por lo menos el objetivo del aprendizaje, ¿no? De que al final estamos aprendiendo, independientemente de otras cosas que luego son burocracia o certificación o, bueno, el propio sistema, pero al menos compartamos este objetivo. O sea, lo importante es que las personas aprendan en cualquier etapa formativa de su vida. Y claro, como a veces te vas a encontrar con personas que no van a hacer eso, tienes que ir internalizando cuáles son tus objetivos. Tienes que hacerte esa pregunta. Cuanto antes te acostumbres a hacerte esa pregunta, mejor, porque entonces tú lo tienes claro, a pesar de lo que te digan de fuera, ¿no? Esa es otra cosa que yo, mira, haciendo el doctorado esto, yo a veces digo, jo, ¿qué hago? ¿Qué estoy haciendo? Buena pregunta. Muy buena pregunta, ¿qué estoy haciendo? Pero esa pregunta es muy importante, porque claro, ahora lo estoy viviendo de otra manera, porque en el fondo mi objetivo es exclusivamente aprender, no lo hago por nada, o sea, no lo hago ni por tener el título, ni para luego, no lo hago por nada más que aprender. Entonces, es verdad que todo es como mirar la vida con unas gafas diferentes. Digo, me alegro porque yo ya he estado antes en otro programa de doctorado. Antes de empezar en la enseñanza, yo estuve en el mundo de la investigación. Y claro, el objetivo era que no me echaran. O sea, el objetivo era conseguir financiación para que no me echaran. Y claro, cambié toda la película. Yo he ido a congresos, a seminarios, no tiene nada que ver, porque en el fondo mi atención entera está dedicada a aprender. Mientras que otras veces mi atención está en esto, pero a la vez acuérdate que tienes que rellenar esto porque es que si no haces esto pasa lo otro, ¿no? Entonces, cuanto más clarifiquemos también en ese sentido, igual todas las personas que rodeamos a un niño o una niña, mejor, porque si no hay un batiburrillo de objetivos, de entonces la bici, las vacaciones, el suspenso, el castigo, y entonces, qué lío, tengo que aclararme entre 300 objetivos. Claro. Es No, verdad. y todos entramos en este juego, ¿eh? Todos entramos en este juego. Sí, sí, y luego además que el objetivo concuerde con que, por ejemplo, hablabas de las instituciones, de cómo se corrige ese aprendizaje o cómo se demuestra Claro, que lo que has aprendido o que has aprendido algo, ¿no? Que eso implica que la evaluación está bien hecha y que se ajusta realmente a lo que se ha enseñado y a lo que deberías saber. claro. Sí, sí, bueno. Sí, yo he escrito 2 libros en solitario y luego he escrito otro con Mariana Morales sobre evaluación formativa. Y claro, es que, pero porque en el fondo, cuando hablas de evaluación, hablas mucho de motivación. Y, pues en primaria, por ejemplo, ¿qué necesidad tienes de poner notas? Por ser claro, ¿qué necesidad tienes de poner notas? Si un niño de primero de primaria, que tiene 5 o 6 años, le estás poniendo una nota y todo se centra en la nota, le estás acostumbrando a funcionar de una manera ciertamente conductista. O sea, ¿un niño de 6 años necesita notas? No. ¿Las notas para quién son? Para sus padres. Entonces entramos en un juego que, claro, cuando llega secundaria, pues ya está totalmente arraigado y nosotros también en secundaria hacemos otras cosas mal, por supuesto. Pero, claro, ahí parte un poco de todo esto. En la medida que podamos actuar pues en esas conversaciones, ¿no? Pues es importante. O sea, yo, si veo a mi hijo tocar la flauta y le veo practicar más que en el segundo trimestre, ¿para mí cambia algo que le pongan un 5 o un 7 en la flauta? No. ¿Ha sido una pesadilla escucharle igual? Pues sí. Pero, no, ahora en serio, pero no cambia nada, un 5, un 7. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? ¿Fijarme en el número que a él le genera frustración porque es un 5 en vez de un 7? ¿O fijarme en que en vez de ensayar 2 veces en todo el trimestre, pues de vez en cuando cogía la flauta y practicaba? Pues ya está. Si es que, ¿qué es lo que quieres? Pues que te acostumbres o que no vivas como un horror, pues en casa coger 5 minutitos, tocar la partitura y ya está. Porque en el fondo eso es el hábito, ya está. No, ya está. Que encima ves que le interesa, que intenta mejorar, que reflexiona sobre qué hace mal. Claro, eso también es muy importante. Pues estás sembrando para el futuro. Ya está. Yo creo que eso también a veces ponemos el centro, ¿no? en los procesos y yo como sistema deberíamos de poner el centro en los procesos.
Bueno, si estás ahí, cada vez eres más autónomo, te fijas tú, te das cuenta cuando tocas una nota mal o tal, pues ya está. Tampoco hay que volverse loco. No, no tiene que ser Vivaldi tocando la flauta eh, de primeras ni de últimas, ¿no? Pero bueno, pues eso. ¿Cuál es el objetivo? Pues a lo mejor practicar de vez en cuando, yo qué sé. Igual, ¿y por qué lo haces? ¿Lo haces porque a mí me importa o lo haces porque a ti te importa? ¿Y esto por qué te importa? Porque, bueno, porque quieres hacerlo bien. Pues está muy bien, eso es muy bueno, querer hacerlo bien está muy bien. Pues venga, vamos a practicar, pero no porque te van a poner más notas, sino porque tu deseo es, bueno, pues hacerlo bien o luego sabes que eso te va a llevar a que te digan que lo has hecho mejor, que te feliciten. Ya digo, la regulación siempre como interiorizando, ¿no? Por lo menos estas charlas van como de la superficie de la motivación, que yo creo que es a veces, no lo que comentabas tú, donde nos movemos a veces. Para motivarle vamos a darle premios, para motivarle vamos a hacer castigos, vamos a ponerle un 10, vamos a ponerle un 0, a una cosa más profunda que tiene que ver cuál es tu objetivo, por qué lo haces, por qué esto es importante para ti, qué te dice de ti mismo y cosas así, ¿no? Y bueno, pues ese es un ejemplo, ¿no? Evidentemente el lenguaje o la conversación no puede ser igual con un niño de segundo de primaria que con un opositor. Pero el opositor necesita también hacerse esas preguntas, porque si no, no va a poder estudiar 6 meses un temario. ¿Por qué lo haces? Porque esto es importante. ¿No? Aparte de las cosas prácticas dedicadas a técnicas de estudio, pero a mí me parece que esa parte sí que hay otros libros que la desarrollan muy bien. Entonces yo he dejado una parte central del libro que es como una especie de, bueno, esto es importante y vamos a dedicarle tiempo, pero sobre todo desarrollo más hábitos de atención y hábitos de motivación, porque me parecía que es donde puede haber más confusión en general respecto a qué significa exactamente eso. Ujú. Es verdad que además lo abordas con mucha base de estudios, base científica, hay mucho trabajo realizado sobre este tema, aunque a las familias en muchos casos, pues estas cosas, oye, si no te dedicas a esto, pues no tienes por qué saberlo, ¿no? Salvo que te interese en concreto este tema, pero es verdad que hay ciencia sobre ello, ¿no? Y que se está estudiando cómo se estudia, Sí, o sea, cómo se estudia cómo se estudia, ¿no? Cómo aprendemos y, por ejemplo, sobre el tema de la atención, ahora se está hablando también mucho, Juan, porque parece que tenemos un problema, Houston, con la atención. Y que yo, a nivel personal, particular, experimento también, ¿eh? O sí, sí, yo sea, también, yo también. Sí, creo yo que creo es que algo generalizado. totalmente, sí, sí. Y esa sería ya una primera idea, ¿no? Yo creo que no hay que entrar en pánico con la atención de los niños porque realmente el problema es, Claro. es global. Eh, sí, yo que tengo la suerte o la experiencia, ¿no? Pero no, para mí es la suerte de poder, por ejemplo, salir a veces al teatro, ¿no? O llevas con grupos de clase. Yo en general me fijo, y a ver, es evidente que miran el móvil, se distraen, pero yo no creo que más que los adultos. Y lo que nos dice los estudios sobre atención es eso, que nuestra capacidad de atención está como codificada en la forma que tiene de funcionar nuestro cerebro y que nuestro cerebro no cambia en 100 años. No cambia. Biológicamente es muy difícil cambiar una especie en 100 años. Sí que cambia el entorno. Evidentemente el entorno puede ser más o menos distractivo. Y la buena noticia es que como tu cableado interno no cambia, sino que lo que cambia es el entorno, tú tienes un poder de actuación sobre el entorno. Entonces puedes hacer entornos menos distractores y donde ayuden a centrarse y puedes hacer entornos donde haya una tendencia o como una rampa, como un tobogán, de tu cerebro se desliza suavemente hacia la distracción total. Entonces, por eso también en el libro desarrollo algunas técnicas que son básicas de ordenar, de dejar el móvil siempre en un sitio, ¿no? Mi idea siempre ponlo a cargar, por ejemplo, en un lugar donde no vayas a estudiar, donde sepas que pues para que tenga batería esté ahí, utiliza el modo avión, que los propios dispositivos tienen muchas veces formas de gestionarse, como puede ser el modo avión, jugar con las notificaciones. Yo me borro, cuando necesito concentrarme, me borro las aplicaciones Twitter y demás y pongo que no recuerde mi contraseña, o sea, ponértelo difícil
Es verdad. No, no, Te te lo digo en serio. boicoteas a ti mismo, Juan. Sí, me boicoteo porque es la forma de generar entornos. Ostras, Yo no puedo afectar eso, pero si yo tengo que decir, mira, en dos días tengo que terminar, tengo que escribir tanto ya. porque si no, no llego. Yo esos 2 días lo primero que hago es borrarme la aplicación y esto de verdad es cierto. Me borro la aplicación de Twitter, me meto en Safari en mis dispositivos y le digo, borra esta contraseña y no la recuerdes. Madre mía. Porque en el fondo yo tengo que teclear Twitter y decir, uy, ¿cuál era mi contraseña? Ya no me acuerdo, tengo que buscarlo en el llavero este de contraseñas. Bueno, pero eso lo hacemos todos, o sea que... Me entra paniquito solo de pensarlo. Claro. O sea, no, pero sí, 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 estoy de acuerdo contigo Es, que es un ejercicio como de... En el libro hay una frase que leí, no me acuerdo quién, pero que las personas que más fuerza de voluntad aparentemente tienen son las que menos la utilizan. es verdad. Pues porque tienen la fuerza de voluntad de ponérselo difícil y luego dicen, bueno, paso, ya esto es tan complicado que me voy por ahí. No, Pero ahora llega el final de curso, por ejemplo, y estaría comiendo chocolate o galletas todo el rato. Pues si no las compro, no hay. Pues esa razón muchas veces actuamos en piloto automático y especialmente pues eso, los niños, los adolescentes, cuando estamos estresados, cuando llega el examen de la oposición, es que te estresas, es que es normal. Y cuando te estresas, tu cerebro va a funcionar por automatismos porque es la forma que tiene de lidiar con el estrés. Ir a lo conocido y lo más confortable es funcionar en piloto automático. Entonces te gusta que todo esté, o sea, no gastas tiempo en pensar en cosas superficiales, pues prepárate porque cuando llegue ese momento, como hayas preparado el terreno, va a ser más fácil o más difícil que tú puedas gestionar tu atención, ¿no? Que al final ese es el tema. O sea, para mí el tema es gestionar la atención. La atención es un recurso que hay que gestionar. Y cuanto más gestiones tú tu atención y no dependas de gestiones externas, mejor. Acostúmbrate a gestionar tu atención, porque tu atención es como, o sea, bueno, como una jarra de agua. Esto es el ejemplo que pongo, ¿no? Entonces, si tú tienes 20 plantas que regar en casa, tienes la jarra. Si tienes una planta, tienes la jarra. Tú verás si es invierno, si es verano, si es una orquídea, si es... No puedes vivir la atención como algo espontáneo, que eso también es otro de los errores que yo cometía muy frecuentemente, ¿no? Como algo espontáneo que me nace estar pendiente, me nace estar distraído, depende de muchas cosas, sobre las que tienes una cierta capacidad de actuación. Aprovecha esa cierta capacidad de actuación para ponerte fácil atender. jo, es que a mí me parece un tema apasionante, pero sobre el que apenas reflexionamos, Juan. O sea, es curioso, pero todos tenemos una cierta actividad mayor o menor, intelectual, como mínimo la educación básica, ¿no? Sí, sí. ¿Y cuántas oportunidades tenemos de reflexionar sobre cómo aprendemos? Es que no hay no tenemos esa costumbre. En las familias no se habla sobre cómo estudias, cómo lo realizas, más allá del planteamiento físico, ¿no? Pero si nos basamos en lo que decíamos antes de la nota y del resultado, Totalmente. y quizás también en más o menos cómo lo llevan los niños, si se les ve bien o se les ve mal, Sí, sí, es según así. con el resultado, y en función de si sufren o no sufren, entonces sí ahí saltan las alarmas, ¿no? Pero si no, es como que lo damos como que surge natural, Claro, como que va a venir. claro, sí, sí. Claro, es verdad. Y ahí es donde, si tú me preguntas, yo creo que eso, que los docentes, sobre todo los que no hemos recibido una formación específica previa, sí que deberíamos de formarnos en esto. Hmm, Porque los problemas que gestionamos, ¿no? Se supone que tu capacidad profesional depende de ser capaz de resolver problemas. ¿Cuáles son los problemas que te encuentras? Pues sí, hay chavales que no entienden la mitosis, o hay chavales que no entienden la evolución, pero hay otros problemas subyacentes transversales sobre los que tenemos que leer un montón. Y por eso yo también propongo el libro, ¿no? Y ahí tú has leído para docentes, parece que es como para todo el mundo. Que lean mi libro, por favor, todo el mundo. pero Pero en el sí, fondo, hacedlo. bueno, pero es porque si esto lo lee un docente, aunque no tenga hijos o no tenga,
le va a Pues venir tiene bien, alumnos. humildemente creo que le puede venir bien, porque en el fondo hay cosas que yo veo en clase que le pueden pasar, que a lo mejor no, ¿eh? Pero que pueden pasar y que está bien tener estas pistas para luego ir trabajando estas cosas en clase, porque si no, es lo que dices tú, deberíamos de trabajar explícitamente cómo aprendemos en clase, porque ayudaría mucho, sobre todo eso, a que la gente se sintiera más, pues eso, como con capacidad para tomar decisiones, ¿no? Y que no parezca que sale natural. Para mí ese es como el leitmotiv de todo el libro, es ese. Esto no puede ser una cosa que te sale natural. Porque entonces, si tienes suerte, te va a ir muy bien. Pero si no tienes suerte, te la vas a pasar canutas. Entonces, no, esto no es una cosa natural. Te lo digo yo, que he ido a mejor, a peor, a mejor, a peor en diversos campos, ¿no? Esto no es natural. Tú puedes hacer mm, acciones que cambien un poco el... Fíjate que siempre digo un poco, ¿eh? O sea, o bastante. Por supuesto hay factores externos. O sea, ahí tú tienes talentos propios, tienes un contexto sociofamiliar, que eso es importantísimo. Y no se puede tampoco escribir un libro de estos de Happylandia de controla tu vida totalmente. Yo no creo en eso en absoluto. Pero sí que hay un margen. Sí que creo que hay un margen. Pues aprovechemos ese margen, porque a lo mejor el margen es la diferencia entre el éxito, ¿no? y el fracaso. Entonces, ese margen, ahí, haz cosas. Mm, A mí sí me parece que todo el mundo debería leerlo, porque, insisto, o sea, por tu propia experiencia a la hora de enfrentarte a un estudio, a una oposición, a un examen, a un aprendizaje de cualquier tipo, te invita a reflexionar de una manera que no lo hemos hecho nunca, y es verdad, y que te ayuda a entender mejor cómo funciona tu cerebro a la hora de aprender y cómo funcionas tú, cómo te comportas tú y cómo luego lo puedes trasladar a tus hijos, hijas, cómo puedes ayudarles a entender eso que no les gusta nada, que tienen que hacer, que están obligados, que tienen que hacer por obligación, Sí, sí. porque no hay o sea, tú y yo estudiamos porque nos gusta. A estas alturas de la vida no necesitamos a nadie que nos diga, Juan, vete a clase. Nos gusta, ya tenemos eso ganado, pero nuestros hijos, nuestras hijas y nuestros alumnos en absoluto tienen eso. Y claro, es enfrentarse a eso con una base como tu libro, que además lo cuentas de una manera muy sencilla para personas con conocimiento básico, incluso la parte del conocimiento más sesuda, más densa, la explicas de una manera muy sencilla, que a mí además me encanta, ¿no? Lo de las unidades de conocimiento, ¿no? Que aprendemos en base a unidades de conocimiento y no en base a todo, que además te diré que relaja también pensarlo así. Es verdad, porque parece que te vas a meter todo eso. No, no, voy a ir unidad a unidad. Y va mejor, va mejor. Y por eso yo se lo recomiendo a toda nuestra audiencia, tengáis o no tengáis hijos e hijas, tengáis alumnos, sean más mayores, menos, incluso para vosotros mismos, como acto de reflexión y de aprendizaje de uno mismo, porque al final cómo te concentras en algo también es cómo eres y cómo es una forma más en la que tú eres. Sí, es verdad. Es cierto. Y cada uno lo hacemos de una manera distinta, ¿no? Tú llevas ese sufrimiento implícito de quitarte la contraseña, que yo no haré nunca. O sea, yo me quito el wifi, Juan. Ah, bueno, mira. ¿Sabes? Yo Eso ya es más directamente. radical. No, Flash. no, no. O sea, eso además me lo dijo mi amiga Melissa Tuya, periodista de 20 minutos, que para escribir sus libros ella se quitaba el wifi del Ah, bueno, ordenador mira, y sí, sí. chimpún. Y Sí, mira, sí. no tienes que pasar por el calvario de Sí, quitarte la sí. contraseña, ¿sabes? Que solo, bueno, yo además no podría estudiar pensando en que no voy a recuperar esa contraseña. O sea, para que veas qué diferentes somos. Pero sí que quería agradecerte el esfuerzo de llevar
todo este proceso, ¿no? Este conocimiento y esta reflexión a todos los públicos y especialmente pues a las familias, porque yo creo que puede ayudar mucho a las criaturas. Bueno, yo eso espero. Ya, te Sí. agradezco mucho las palabras, la verdad, pero ya te digo que por eso pienso en un público amplio, porque me parece que si esto va solo para los docentes, se queda cojo. Y si es solo para las familias, también probablemente se quede cojo, porque necesitamos entender mejor los matices, ¿no? de todas estas cuestiones. Hay en la parte esta de la memoria hay una idea que a mí me gusta mucho, que tiene que ver con lo que estabas comentando, que se llama la de dificultades deseables. Toda la parte de dificultades deseables, es decir, claro, te lo tienes que poner difícil, pero de una manera de una manera constructiva. Ahí, ahí, ahí. Claro. Y luego, claro, si lo que te están pidiendo es, el reconocimiento, ¿no? O sea, me refiero a recitar cosas, y lo que te piden es recitar. Pues claro, evidentemente la mejor forma de estudiar es en metértelo todo como con embudo y regurgitarlo a las horas. Pero si no te están pidiendo eso, y a largo plazo, además, lo que quieres es que retener y poder utilizar las cosas que has aprendido, esa estrategia no es la mejor. Lo que pasa es que eso no quiere decir que no te resulte difícil al principio. No te tienes que fijar solo en el rendimiento, ni los docentes nos debemos de fijar solo en el rendimiento, porque el rendimiento a corto plazo no siempre es indicador de aprendizaje, más bien a veces es justo lo contrario. Hmm. Tenemos que ir a procesos, claro, es lo que hablaba antes, a procesos. Entonces hay veces que, por eso, porque en el libro digo, pues hay veces que te vas a aburrir. Pero mira, la gente que ha estudiado a los futbolistas, a los violinistas profesionales, a los profesionales más creativos que te puedas imaginar, a los artistas, a los chefs estos, ¿no? Toda esa gente que ha estudiado cómo trabaja, toda esa gente que tiene el trabajo más creativo que te puedas imaginar, dice que hay una parte que es aburrida, una parte de práctica que es aburrida. Entonces, claro, por eso lo importante es como armarse, tener armas para poder soportar esa planicie de aburrimiento que es normal en cualquier cosa compleja que hagas, para poder llegar a un momento en que digas, ostras, qué bien, ya voy solo, ¿no? Ya empiezo como a manejarme, ¿no? Cualquiera que haya aprendido a tocar un instrumento, por ejemplo, sabe de lo que estoy hablando, porque hay una parte donde aquello es como atropellar un gato a pellizcos, ¿no? Matar un gato a pellizcos, y entonces tienes que soportar esa barrera. Pues probablemente pase lo mismo con las matemáticas o con las ecuaciones, ¿no? Hay una fase en la que tienes que practicar y por eso te tienes que armar de estrategias motivacionales para poder sobrevivir a esa parte y llegar a la fase en la que ya por fin has consolidado la parte, has automatizado algunas partes, has convertido en procedimientos una, una idea compleja y al convertirlo en procedimientos es como un andamio que te has puesto para seguir aprendiendo y seguir ascendiendo. Y claro, llegas a niveles mayores con cierta tranquilidad porque los andamios están bien puestos, ¿no? Y esa reflexión también a veces es importante, que a veces parece que es poco productivo a corto plazo, pero que debemos de fijarnos en el largo plazo o en el medio plazo, de cómo esto nos puede ayudar a la larga a aprender cosas nuevas, a integrarlo y a ir como superando esa primera barrera que a veces es tan dificultosa, ¿no? Y se sufre. Me estoy acordando cuando lo decías de, por ejemplo, cuando corres, Mm. y sales a correr y los primeros minutos son odiosos. Sí, sí, es verdad. Quieres dejarlo, solo, quieres marcharte y quieres parar hasta que ya pasas esa barrera del sufrimiento extremo y de repente cada uno lo encuentra de una manera y en la escritura también, en la escritura cuesta muchísimo entrar en ese momento ahí en el que fluyen las cosas y se sufre, se sufre mucho. Que la gente que se piensa que no es que le ha venido el momento creativo Ya y te qué, digo. qué felicidad, y claro, No, luego no, tienes que hablar con los escritores. es verdad. No, y el ejemplo que pones tú de correr me parece muy, muy bueno, porque tú sales a correr para disfrutar, pero no todo el rato estás disfrutando. Entonces, para disfrutar corriendo tienes que, de alguna manera, practicar
¿no? Sí, O haber convertido en procedimientos, haber rutinizado de alguna manera un inicio que te permita llegar a ese punto de disfrute, digamos, cuanto antes, ¿no? O llegar a ese punto de disfrute en algún momento, al claro. principio. Claro, que hay gente que se pone podcast, hay gente que se pone Claro. música. Yo, por ejemplo, me pongo música. Entonces intento ponerme algo que me gusta mucho y así paso eso antes y luego ya me da un poco más igual todo. Pero eso cada uno tiene que intentar o coger una ruta que te guste mucho, entonces que sea por la que empiezas o no empezar cuesta arriba, por ejemplo. ¿No? Esos trucos que también mencionas en el libro, pues esos trucos que se utilizan, cosas que hacemos bien, cosas que hacemos mal, como el tema, por ejemplo, de los esquemas, ¿no? Que todo el mundo tira de, sí, sí, voy a hacer esquemas, voy a copiar los apuntes. Ah, claro, pero es que no todo vale así, no es Claro, tan claro, fácil. claro. Claro, es que al final para aprender hay que pensar. Entonces, yo lo digo mucho y creo que en el libro aparece que la unidad de medida del estudio no es la hora. O sea, el tiempo de estudiar no se Ah, mide en minutos ni en horas. eso nos has matado, Juan. Porque tú puedes estar una hora pensando en nada o puedes estar 20 minutos centrado. Pasa un poco igual con la idea esta de pasar apuntes a limpio. Eh, Simplemente por escribiendo una cosa 1000 veces me voy a enterar y no pasa. Tú puedes escribir una cosa 1000 veces en piloto automático sin pensar en lo que estás escribiendo y no enterarte de nada. Entonces, hay veces que hemos rutinizado, hay rutinas que son buenas, pero hay otras veces que hemos rutinizado cosas que no sirven y no nos hemos parado a pensar si realmente eso cumple el objetivo. Por eso la importancia, y el libro empieza con los objetivos, porque todo el rato tienes que estar recordando cuál es el objetivo. Y si tu objetivo era, como dices tú, si tu objetivo es salir a correr tantos minutos, ¿no? O correr una maratón, que suele ser, ¿no? Participar en la San Silvestre o carreras así, suele ser un objetivo habitual, Sí, 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 ¿no? La total. gente muchas veces se lo pone, pues ese tiene que ser tu objetivo y tienes que practicar en función de ese objetivo. No puedes decir, me voy a hacer 20 series de sprint, voy a acabar asfixiado en los primeros 15 minutos y ya no voy a poder correr nada más. Ya, pues, si lo que quieres es correr 10 kilómetros a un ritmo, tendrás que practicar de esta manera. Y así pasa, que a veces es, bueno, pues cojo los ejercicios resueltos de matemáticas y me los copio en el cuaderno. Pues no sé, estás copiando números. Eso, ¿hasta qué punto Ya. sirve? Pues lo tendrás que reflexionar, porque ¿cuál es el objetivo de esto que estás haciendo? ¿No? Y a veces parece que el objetivo es como cubrir el expediente y quedarnos tranquilos. Y a veces, muchas veces te das cuenta de que la gente que utiliza eso de pasar a limpio, hacer esquemas, en el fondo lo que intenta es ganar seguridad. Esto es muy interesante. O sea, no, es que a mí esto me da tranquilidad. Bueno, Ujú. pues vamos a reflexionar sobre eso, porque en el fondo estás gastando un montón de tiempo para algo que tú percibes que tampoco te ayuda a aprender, sino que lo único que haces es que como siempre has hecho eso, ya lo tienes todo limpio y dices, ya estoy tranquila. Lo digo tranquila porque en general suele ser tranquila, ¿eh? Entonces, como todo está perfecto, cuando todo está que podría publicarlo en un libro de lettering, entonces yo me quedo tranquila. Pues el problema entonces no es, y por eso lo importante es la reflexión. El problema no es tanto que aprendas o no aprendas esto, sino qué necesitas para sentirte preparada para poder responder o para poder realizar una actividad, ¿no? Entonces, muchas veces estas actividades se convierten como en anclajes y pueden servir, pero claro, cuando llega el momento en que tienes 27.000 hojas de apuntes que pasar a limpio, a lo mejor te genera mucho sufrimiento porque se han convertido en una especie de superstición. Siempre has estudiado así y entonces siempre tienes que hacer lo mismo. Entonces, es que tengo que pasar todo a limpio porque es que si no, se han convertido en una superstición. Si no lo paso a limpio, entonces es que no lo he estudiado. Bueno, pues no tiene ¡Guau! por qué, ¿no? Cuánta gente conocemos así? Sí, ¿verdad? Es que, claro, total, en todas las generaciones siempre ha Sí, habido sí. personas que, o pues estudiar con una misma música, o examinarte con el mismo boli. Sí, 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 Eh, sí. es que, bueno, yo, por ejemplo, a mí me gustaba mucho estudiar de pie. Luego ya me di cuenta que te daba lo mismo, pero que te aferras a cosas. Sí, sí, a mí me pasaba, por ejemplo, mis padres además se reían mucho porque a mí me gustaba como abrir el libro, ¿no? Tener el libro abierto, que sacaba un libro de la biblioteca y lo dejaba abierto y luego a lo mejor estaba jugando con el ordenador, pero el libro Ah, estaba ahí abierto te daba. y me daba cierta sensación, pero en el fondo sí, de verdad, de verdad.
me daba esa sensación de que se evaporaba las ideas y yo las respiraba mientras jugaba a otras cosas. Pero en el fondo es lo que te digo de la desregulación, ¿no? Es la sensación de, si yo hago esto, externamente me pasarán y no funciona así. El aprendizaje es regulación interna. Esto me ha recordado, ahora se lleva menos, pero hubo una época en la que se llevaba muchísimo decir que si te ponías los apuntes por la noche, te los aprendías durmiendo, ¿te Ya, eso no acuerdas? pasa tampoco. Sí, sí, sí. Yo me bajé de inglés, ¿eh? Yo me bajé de inglés, pero no servía de nada. Yo me, Ya, lo hemos probado, lo hemos probado. me los ponía en un Wallman, que espero que sepáis lo que era. Yo sí, Claro. ya la audiencia luego no lo decís. Yo me los ponía en un Wallman pero ese es, sí, pero en el fondo eso no os hace gracia, pero ya te digo yo que hay mucha gente que estudia igual, ¿eh? Sí, O sí, sea, sí, quiero decir sí. que o me tumbo en la cama y entonces estoy ahí con 7 mantitas tumbadito en la cama con las hojas delante. A ver, puede ser que estés más, o sea, no quiero generar la sensación de que nunca funciona, pero en principio para aprender tienes que estar activo, ¿no? Entonces es mejor ir haciéndote preguntas o ir resolviendo actividades que simplemente ir pasando las hojas mientras estás ahí tumbadito, tumbadito, con un montón de mantitas ahí tan a gusto. Oye, nos Pero, estamos riendo, pero pero sobre esto hay incluso mercado, ¿eh? claro, claro, pero que en el fondo esa gente, lo que hay que decirle es que si no es que funcione o no funcione, sino que reflexione sobre si esa es la manera adecuada y si no sería mejor otra idea, ¿no? Yo, por ejemplo, por reírme de mí mismo, ¿no? Porque esto realmente hay que tomárselo así, pero yo iba a estudiar a la facultad y la biblioteca de la facultad estaba en el sótano de un edificio muy alto, entonces la caldera estaba como a 45 grados. Entonces yo iba a estudiar a la facultad, yo que soy caluroso de por sí, me sentaba, empezaba a sudar, me entraba un sueño y yo a veces me he dormido, pero dormir, que yo creo que hasta he roncado, porque, digo, y claro, pero iba a la biblioteca porque todo el mundo iba a la biblioteca. Y, al final, y iba a estudiar, ¿eh? No iba ni a hablar ni a nada. Pero ¿cuánto tiempo he aprovechado yo de tantas mañanas ahí metido? Que en el fondo volvía como si no hubiera hecho nada. Me sonaban las cosas, recordaba la forma de las páginas, pero no entendía nada porque tenía que haber pensado, a ver, que esto lo hace todo el mundo, pero a ti esto te sirve. ¿Te está sirviendo esto? Pues a lo mejor no. O a lo mejor simplemente tienes que buscarte otra facultad en el campus más fresca, irte a Ya. otro sitio donde haya más, porque además estaba cerrado, ya te digo, era un sótano. Entonces yo recuerdo de estar diciendo, intentando estudiar, y ahora lo veo a posteriori y digo, pero ¿por qué no se me ocurrió irme a otra? No, es que es tan sencillo como, ¿por qué no se me ocurrió irme a otro sitio a estudiar? ¿Cuántas mañanas de mi vida, de mi mejor edad, de, de- de la flor de la vida, cuántas mañanas he pasado ahí, he metido supuestamente para darme seguridad o para quedarme tranquilo, porque en el fondo pensaba que tal vez esto era lo que, como todo el mundo le venía bien, y cuánta gente habría ahí igual que yo, ¿eh? Claro, Sin, mucha. sin reflexionar, ¿no? Claro. Ahora que estoy en otra flor de la vida, porque yo creo que las flores de la vida cambian, pero siempre uno está en la flor de la vida, esto me ayuda un montón. Y digo, pues habrá gente que le ayude a escribir de esta manera, ¿no? Lo que tú me cuentas, pues lo pruebo, pero lo pruebo siempre preguntándome si me funciona realmente. Y esos hábitos es lo que hablaba al principio, ¿no? Eso me Mm, parece como lo fundamental. Como abandonar el piloto automático este. mm. Y ver que, bueno, pues a lo mejor a mis amigos les servía, o tal vez no, ni siquiera a ellos les servía, pero esto hay que planteárselo, ¿no? Y ahora, por ejemplo, llega EBAU y por lo menos en el contexto donde yo me muevo, casi todo el mundo va a bibliotecas y a mí me parece que muchas veces hay muy poca reflexión sobre lo que pasa en las bibliotecas y si te sirve o no te sirve. Todo el mundo está más tranquilo porque como dices que vas a la, hombre, no dices que vas a la discoteca, dices que vas a la biblioteca, Ya. pero en el fondo puedes ir a la biblioteca y estar tardes y estar haciendo mil cosas. Tienes que pensar si eso te está acercando a tus objetivos y por eso te digo, cuanto más, si yo en la biblioteca de mi facultad te hubiera dicho, mira, en vez de estudiar en general, voy a intentar entender esto y al final de la sesión voy a preguntarme si he logrado entenderlo o no. Y si no lo he entendido, voy a decir, bueno, pues hoy no ha funcionado.
Claro, al quinto día que no ha funcionado es cuando hay que planteárselo. Si tengo objetivos cercanos, pero yo iba ahí a la biblioteca, bueno, pues todo el mundo iba, cogías los apuntes de genética, que eran, pues venga, 6 meses de genética, bueno, pasaba las hojas, hacían lo que hacía todo el mundo, ¿no? Todo el mundo estaba más tranquilo. Bueno, he ido a la biblioteca, está estudiando genética, pues qué bien, ¿no? Eso es que se supone que vas bien. Pues luego llegabas y decías, es que no me ha servido de nada, ¿no? Y es una pena. Claro. Sí, sentías que aprovechabas el tiempo y todos nos ha pasado, ¿no? Estás bien contigo mismo, pero no medimos si hemos aprendido o no hemos aprendido en realidad. Claro. Juan del futuro tenía que darle al Juan del pasado el libro. Como el anuncio Toma, este de, toma, de detergente. Juan, toma un regalo. Bueno, ¿Qué hubiera cambiado, Juan, si te hubieras leído tu libro no lo en sé, aquella época? no lo sé, pero yo sí creo que al menos hubiera ganado en autoestima y por eso mi libro va con muchos rostros, el mío, muchos rostros, muchos rostros de chicas, de chicos que, o sea, salen como con una identidad, ¿sabes? La vida no se me da muy bien y me da mucha pena, ¿eh? Porque eh, hay circunstancias, evidentemente, como ya he dicho, ¿no? Pero yo sí, no sé si hubiera cambiado algo, quizá no, pero si hubiera cambiado algo de una parte que yo viví como, es que esto no se me da bien, me estoy empeñando en una cosa que no se me da bien. Y en el fondo, esa cosa que no se me da bien es ahora cosas que hago ahora y que no se me dan mal. Eh, entonces, claro, sí que hubiera Y cambiado como esa introversión, ese miedo a equivocarse, como ese miedo a expandirse, ¿no? Ahora soy más expansivo, pero pasé una época bastante más introvertido, precisamente por esto. Quiero pensar que tal vez, porque por eso está escrito, a alguien le ayude o a alguien le ayude a ayudar a alguien, ¿no? Como el segundo, claro, ¿no? Ayudar a tu hijo, a tu hija, a vivirse con un poquito más de confianza y eso le ayudará además a expandirse un poco y a descubrir que, que puede conseguir cosas que tal vez a priori no pensaba, porque en el fondo hay cosas que se pueden conseguir cambiando tomando pequeñas decisiones. pues oye, con eso ya de aquello que viviste y que podría haber sido de otra manera, sale un libro que puede ayudar a cambiar a mucha Pues sí, gente. Así que, sí, sí. bueno, bien, lo Sí, sí, hombre, aprovechamos. yo quiero que no, no, o sea, yo estoy muy contento con mi vida, ¿no? Claro, claro, por eso que Pero es verdad que esa época probablemente hubiera disfrutado más en sentido superficial, en sentido profundo, ¿eh? O sea, hubiera como vivido como más en mi piel, hubiera mm, vivido más en mis zapatos y menos en los zapatos de otro que no era, ¿no? sí, además sobre todo en ciertas etapas de la vida, cuando se pone tanto peso en el estudio y la identidad Claro, va acompañando a ese estudio y si no estás teniendo esos resultados ya no vales, ¿no? Que además me resulta un poco similar a cuando en la época profesional lo arrastramos un poco, si te fijas, si en el trabajo, en tu carrera profesional no tienes el desempeño o no tienes el reconocimiento esperado o no, pues también afecta a tu identidad, ¿no? Y sí, ya no eres válido si no tienes unos resultados válidos en el trabajo, lo cual debería separarse y a lo mejor incluso también implicaría esa reflexión, ¿no? ¿Qué objetivo tengo totalmente. con esto que hago y hacia dónde quiero llegar y qué es lo que me aporta a mí, dónde pongo yo la satisfacción, ¿no? Sí, y de hecho, fíjate, incluso el propio concepto de madre esfera, ¿no? O sea, que la crianza es un lugar también de realización personal, donde uno puede tomar decisiones, reflexionar, ¿no? No tiene por qué replicar exactamente, no ir en piloto automático haciendo lo que uno vivía, sino también ponerse objetivos a corto plazo, no frustrarse, ¿no? O no vivir como en los zapatos de otro, de tengo que conseguir esto, ¿no? Esto lo vivo yo también Sí, como padre, total. ¿no? Es como tengo que conseguir esto. Entonces, ay, entonces si no hace esto, si no pasa esto, bueno, pues también reflexionar ahí, ¿por qué esto me afecta tanto? ¿Por qué esto es importante para mí? ¿Por qué me duele cuando a mi hijo le pasa esto?
también eso ayuda a ir aprendiendo a acompañar a los niños, porque en el fondo no vale con ir en piloto automático, porque en piloto automático esto no funciona. Tienes que pensar un poco, ponerte objetivos, pensar por qué las cosas te afectan más o menos y qué estás intentando conseguir con una conversación o con un castigo o con una decisión. Y sin agobiarse también, o sea, y decir, bueno, pues, ¿por qué me agobia esto? ¿Por qué me frustra? ¿Por qué me siento impotente con esta cuestión? Claro, claro. Y una cosa, y ya con esto voy a finalizar, pero una cosa que une todo, tanto la crianza como el estudio, que es necesario para esa reflexión, que es el tiempo. Claro, sí, señora. Sí, sí, sí. Amigos, amigas, el tiempo. En el libro trato de poner alguna estrategia de esto de la gestión del tiempo, pero a mí me gusta, o sea, para mí es muy importante como desdramatizar como las vivencias, ¿no? Entonces, por eso yo no, o sea, no me gustaría que nadie leyera el libro como que yo doy pistas urgentes. Yo no creo en la urgencia, ¿no? Ya te digo, para mí, eh, lo ordinario es lo extraordinario, el día a día, lo cotidiano. Lo cotidiano es lo... Entonces, es más importante como vivirse así que tener la sensación de que... Hay un libro muy bueno que se llama Primero lo primero de Stephen Covey, el de los 7 hábitos. Mm, Y entonces decía, hay que separar lo urgente de lo importante. Y si en todo el libro hay como 3 capítulos, medio libro es separar lo urgente de lo importante. Sí, 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 y, señor. y vuelve varias veces a esa idea, ¿no? Y es verdad, yo creo en eso, que hay cosas que son importantes, pero no son urgentes, pero en piloto automático te lleva a la urgencia. Mm. Pues sí, hay que echar tiempo a, a la crianza, al estudio, a la lectura, a todo en general, porque vamos muy rápido y eso nos afecta en todos los sentidos. Siempre reclamamos desde aquí, desde nuestro podcast y en general siempre hemos reclamado el parar un poco e ir, emplear el tiempo que se necesita para cada cosa y para leer este libro tampoco es que necesitéis, a ver, que lo enfoco bien, es que tengo puesto un filtro y entonces no se No ve. pasa nada, no. Aquí está, encima de mi cara, en Sí, el blanco. libro se lee, no es un libro sesudo. He intentado, Mm, vamos, que no sea un no, libro sesudo ni no, nada. te lo agradezco también, te digo. No, porque tenemos mucha y la vida es urgente también a Claro, veces. claro. No, no, hombre, y luego eso, que es lo que dices tú, que también es cierto. O sea, que el tiempo de la crianza es estar. Lo que pasa es que es verdad que leer es muy importante para mí, ¿eh? Porque leer es rumiar. Leer. Y Leer no es lo he rumiar. sacado, pero ahora que lo has dicho tú, leer, Sí, sí. piedra fundamental. Sí, leer Leer. es rumiar también, ayuda a plantearte objetivos porque lo estás haciendo, está claro. Es como pararse, es pensar en cámara lenta. Sí, sí. Y nuestros, a ver, que dicen que los niños, las niñas leen más, menos, tal, pero luego llegan a ciertas edades y hay que luchar para que lean. Y, y que no se lo lean porque les sirva para algo, por favor. Que lean por el placer de leer, que parece como una utopía, Juan, Sí, sí, es verdad. Es verdad, es pero verdad. el acto en sí de leer es revolucionario. El leer por leer, Y luego, aún así, en la parte de atención, defiendo el ejercicio de la lectura precisamente como esto. O claro. sea que en el fondo la lectura es un ejercicio muy bueno para focalizar la atención. Te acostumbra a focalizar la atención. El libro está plagadito de consejos, pero no en plan consejo, haz esto porque así, no, no son esos consejos, ¿eh? No, es reflexionar, es pensar cómo lo haces, es por qué haces esto así, cómo lo podrías hacer de otra manera, has pensado cómo lo puedes hacer con ejemplos de personas, de casos, los propios de Juan, que se pone ahí en su propia piel. Y yo os animo a todos los que nos escucháis a que le dediquéis un ratito, ¿vale? Que sí que es verdad que se lee fácil, se lee sencillo y además es ameno y además lo podéis aplicar en
muchos aspectos de vuestra vida. Ya os he dicho que en cualquier momento todos tenemos ese momento de cruzarnos con un ámbito más intelectual que el otro, nuestros hijos, nuestros alumnos, nuestro entorno, y le vais a sacar mucho partido. Juan, muchas gracias Gracias por a ti. tu tiempo, No, gracias a ti. ese tiempo que hay que emplear en las entrevistas para dar promoción a tu libro. No, hombre, yo te agradezco el tiempo además que me has regalado, que no es solo el de hoy, sino el de leerlo, el de escribir el prólogo, me acompañaste. La presentación del libro, que fue una pasada, la gente le encantó también lo que dijiste, lo que dijo Jorge Úbeda, yo creo que es muy importante. Y también en esto, porque yo como que me siento muy en sintonía de esta misión, o sea, acerquémonos, familias, docentes, acerquémonos, Bien. hablemos bien, eso, porque ahí estamos juntos, ¿eh? Y también en esa parte me siento eso, muy vinculado también, ya lo sabes, a todo esto. Pues con eso me quedo porque es deseo total nuestro también que se encuentren las posturas. Y Juan, nada, que ánimo con el doctorado, a ti sobre Gracias, todo. no hace falta. Todo nuestro apoyo, te mandamos con el café, lo que Los croissants, necesites, ¿no? Que decíamos los antes. croissants, tú dale duro ahí, la motivación que necesites, te la mandamos. No te quites la contraseña del Twitter, por favor, no te vayas del Twitter, no hagas eso, que luego si un día Elon Musk de repente no te la da de nuevo, ¿qué hacemos? Juan, no lo hagas. Y vuelve con el siguiente libro, que seguro Bueno, que habrá. no lo sé, no lo sé. Hay que ponerse objetivos, Juan. Tú lo has dicho. Sí, Yo sí, pero te lo dejo por eso ahí. yo estoy con el doctorado. Yo ya Bueno, me vale, parece a sí, mí que mi primero. periplo escritor va a tomar un descansín. Bueno, no pasa nada. No lo sé. Te lo permitimos por ahora. Ya más adelante, cuando termines el doctorado, ya te diremos algo. Vale. Que muchísimas gracias por visitarnos de nuevo. Nada. Os dejaremos a todos en las notas del programa la información del libro, la información de los libros de Juan, ¿vale? De su blog maravilloso, de su blog que podéis consultar, donde además sigues escribiendo, que es como un acto revolucionario también. En tu blog os lo dejaré para que lo consultéis y que os sigáis al tanto de lo que él va leyendo y nos va contando sus reseñas, sus libros, sus análisis, sus reflexiones. Muy sesudo y muy, muy útil. Y que siempre es un placer escucharte, Juan. Gracias, Mónica, por todo y muchas gracias a las personas que nos hayan escuchado o que nos hayan oído en cualquier momento. Yo le agradezco un montón el tiempo dedicado también a escuchar esta entrevista. Amigos, nos vamos. Volveremos en un nuevo episodio de Buenos Días Madresfera y leed mucho. Adiós. Adiós.